Buenas, mi nombre es Pedro Maño-Gil y tengo una agencia de marketing, Opposite Marketing se llama. Tengo 24 años y empecé con este proyecto no de la forma habitual, pensando en el proyecto y quiero hacer esto, sino que el devenir de los hechos pues derivó en que la creación de esta empresa y todo vino a raíz de la foto y el vídeo. Yo hacía fotos y vídeos, sobre todo a coches, que era lo que más me gustaba. Pero al final empecé a detectar que muchas empresas necesitaban esas fotos y esos vídeos para poder publicitarse. Y yo que ya había cursado pues, administración de empresas, dije, ¿por qué no mezclar estos dos mundos que ahora son tan necesarios? Porque ahora mismo una empresa, si no hace fotos o vídeos en redes sociales, se está perdiendo un mercado increíble. Yo como persona al final tengo ciertos hábitos que considero que son muy sostenibles porque es muy sencillo al final integrar un poco de sostenibilidad en tu día a día. Y en el mundo, pues si todos hiciéramos esto, sería un gran cambio. Por ejemplo, toda la comida que consumo en mi día a día es comprada en comercios locales de forma 100% ecológica, porque encima estoy en un pueblo tradicionalmente de huerta, donde la fruta y la verdura es espectacular. Y así también de paso apoyamos un poco al comercio local, que es uno de los puntos por los que creé también mi empresa. Eh, Además, desde hace un tiempo, como el gobierno sacó unas ayudas increíbles para ponerte placas solares en tu casa, toda mi energía es 100% renovable. Y bueno, a raíz de esto también compré un coche híbrido enchufable para poder utilizar toda esa energía pues, para desplazarme, para ir a la oficina, volver o ir a hacer todas las sesiones de fotos y de vídeos a mis clientes pues, de forma súper sostenible, pero es que además ahorra dinero. Y con las placas solares también me estoy ahorrando un gran capital en luz, al final. Al final, una empresa de marketing es que es sostenible por naturaleza. Con que tengas un portátil y conexión a internet, lo puedes hacer desde cualquier lado. Todo lo que contamines tú ahí extra es porque quieres. Puedes tener unas pedazos de oficinas enormes con 1000 bombillas y tal, pero es que con un simple portátil y con conexión a internet, y si la luz es como en mi casa a través de placas solares, que ni así contamino, es perfecto. Además, como al ser todo digital, no utilizamos nada de papel ya, ni en oficina, ni nada. Bueno, el único papel que utilizamos, eso sí, es cuando mi asesor me pide las facturas que se las toque pasar de esa forma, porque es de otro mundo y prefiero no discutir con él. Eh, y luego, al final también para la propia sostenibilidad de los pueblos y del pequeño comercio, lo que hacemos es intentar mediante el marketing que hacemos nosotros en redes sociales y con nuestros vídeos, conseguir que ese pequeño comercio pueda llegar a competir un poco con esas grandes empresas que al final tienen muchísimo capital y pueden tener un equipazo de marketing propio que se lo haga todo, pero ese pequeño comercio que está muy desprotegido, nosotros intentamos apoyarlo lo máximo posible. El ser emprendedor no es un camino de rosas ni mucho menos y hay ciertos consejos que yo daría a una persona si está empezando, que es como por ejemplo que esté preparado para la derrota o para más que la derrota porque nunca hay que rendirse a que las cosas salgan mal. Siempre van a estar saliendo cosas mal porque es así. Tú al final aportas valor en función de la cantidad de problemas que resuelvas. Y no solo los problemas de otros, sino los tuyos propios. Es complicado, pero el resultado es tan grande que siempre merece la pena. Al final también es un modo de vida. El ser emprendedor es intentar conciliar tu vida personal y la profesional en una sola. Al final todo lo que hagas en una y en otra va a influir. Y te voy a decir una cosa, que es un concepto muy bueno que ojalá lo hubiera sabido yo antes. Si empiezas, no te estreses porque las cosas no te están saliendo. Es el camino. Es el camino. Y cuando las cosas incluso te empiecen a ir un poquito bien, siempre piensa que tienes lo máximo que puedes ser como persona en ese momento. Si tú no tienes, si tú quieres conseguir un Ferrari, adelante. Yo te apoyo. Pero si no lo tienes aún, no es porque no tengas el dinero para comprarlo. Es porque no has sido la persona
que no ha sido capaz aún de hacer ese dinero. Porque cuando tengas ese Ferrari, habrás sido la persona que ha sido capaz de generar ese dinero y de haberte comprado el Ferrari. Entonces, no te preocupes, siéntate, relájate y disfruta del camino. Porque eso es lo bonito, porque al final, cuando cumples ciertas metas, dan igual. Lo bonito es el camino y cómo llegas ahí y cómo lo haces. Porque dinero siempre va a haber una persona que tenga más que tú, porque al final todos trabajamos un poco por eso también. Aparte de por aportar valor y porque tu empresa haga un bien en la sociedad. Pero cuando te enriqueces, entre comillas, y consigues ciertas cosas, te das cuenta de que eso no era lo importante. Lo importante es el cómo has llegado ahí. Y que esa es la consecuencia. Y más, vas a disfrutar más tú de ti mismo siendo la persona en la que te has convertido que estando montado en cualquier Ferrari o en cualquier barco o yéndote a cualquier viaje. Opposite Marketing es acercar la foto y el vídeo profesional adaptado a redes sociales y que eso lleve a un retorno en la empresa. Muchas veces van a salir cosas mal y no está en tu mano que salgan mejor o que salgan peor. Pero si se da el peor escenario, tú tienes que levantarte y seguir para adelante. Y que eso no te frene lo más mínimo. Te va a frenar porque es muy difícil que las cosas no te afecten psicológicamente ni personalmente. Pero tienes que intentar tirar para adelante lo máximo que puedas. Al final, con 24 años, nadie te prepara, y más si eres joven, aún más joven que yo, nadie te prepara para todo este tipo de cosas. En el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, en ningún sitio te enseñan a ser emprendedor.